Buenos días a todos, hermanos. Es un privilegio poder saludarles en esta mañana, poder compartir este tiempo con ustedes a través de este culto y también pues poder saludarles y poder tener la oportunidad de compartir la palabra con ustedes. Me gustaría que pudiésemos empezar y comenzar este tiempo poniendo todo lo que tengamos en esta mañana en las manos del Señor, y para eso vamos a dirigirnos a Él en oración. Sí, Señor y Padre Santo, te damos gracias por permitirnos acercarnos a tu palabra, por acercarnos a la palabra que tú, el Dios Todopoderoso, el Dios que lo ha hecho todo, ha querido transmitirnos para que te podamos conocer, para que podamos saber en qué condición estamos y también para que a través de ella podamos conocer y descubrir la maravillosa obra que hizo tu Hijo Jesús en la cruz. Te damos gracias, Señor, porque a través de ella podemos disfrutar de la eternidad contigo y podemos glorificar y alabar tu nombre. Dirige tú este tiempo, Señor. Y te pedimos por los hermanos que nos reunimos, que estamos viendo este culto, Señor, para que nos fortalezcas a todos y cada uno de nosotros, Señor, para que este tiempo que estamos pasando de reclusión y que ya vemos, Señor, que vamos a poder pues poco a poco ir saliendo a la calle, Señor, que este tiempo haya servido para fortalecernos más en ti y también anhelar y añorar la compañía de los hermanos y el poder compartir con ellos, seguir compartiendo con ellos tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues seguramente que todos conocen el juego del teléfono roto. Este juego consiste en transmitir un mensaje entre varias personas y comprobar finalmente si el mensaje llega con fidelidad o no. Si el mensaje que recibe la última persona, es semejante al primero que lo comunica. Para que el mensaje llegue bien es importantísimo 3 aspectos. Primeramente, conocer el mensaje. Después, transmitir el mensaje con claridad. Y por último, escuchar con atención. Existe un mensaje que es trascendental para la humanidad. El Evangelio. La palabra Evangelio significa buena noticia. Y es esa buena noticia la que podemos encontrar en la Biblia. Igual que en el juego del teléfono roto, para que este evangelio, esta buena noticia, pueda llegar a las personas, es importantísimo conocer el mensaje de las buenas noticias, transmitir el mensaje de las buenas noticias con claridad y escuchar con atención el mensaje de las buenas noticias. El texto que compartiremos hoy nos habla de uno de los milagros que hizo Jesús. Este es un milagro que solamente encontramos en el Evangelio de Marcos. Y a través de este texto que compartiremos en esta mañana veremos la importancia de saber escuchar y del mensaje que hemos de transmitir. Vamos a buscar este texto, como decía, que vamos a compartir en esta mañana, que se encuentra en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 7, los versículos del 31 al 37. Repito, es el Evangelio de Marcos, el capítulo 7, los versículos del 31 al 37. Y dice así la palabra de Dios: volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: Efata, es decir, sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba,
tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. El primer versículo de este pasaje nos muestra el recorrido de Jesús con sus discípulos por una serie de ciudades gentiles, es decir, ciudades no judías, como lo eran Tiro y Sidón, y las regiones que rodean estas ciudades, y los sitúa finalmente en las inmediaciones del mar de Galilea, pero por la zona de Decápolis. Decápolis eran un conjunto de 10 ciudades que se encontraban al este de Israel. Estas 10 ciudades estaban muy influenciadas por la cultura griega y por tanto eran ciudades también gentiles, es decir, que no pertenecían al pueblo judío. No se muestra que hubiese un destino claro al que quisieran llegar, por lo que se interpreta que Jesús quiso apartar a sus discípulos para instruirle acerca de su mensaje, sin las distracciones que estaban suponiendo las grandes multitudes que ya seguían a Jesús por la fama que estaba adquiriendo. A pesar de que aparentemente el texto no define un destino claro al que se dirigiese Jesús, sabemos que los encuentros de Jesús con las personas no son encuentros fortuitos. Es en ese contexto en el que se produce el encuentro con el sordo y tartamudo. Este hombre era sordo y debido a su sordera tampoco había aprendido a hablar bien. No es que fuera mudo, sino que hablaba defectuosamente. Y quedémonos con este detalle. El no poder oír había afectado a su capacidad de hablar. Para poder comprender la situación en la que se encontraba este hombre, hemos de entender la sociedad en la que se encontraba. Sabemos que las personas con minusvalía en la antigüedad eran despreciadas y apartadas. Y como dijimos antes, esta zona de Decápolis estaba bajo la influencia de la cultura griega. Una sociedad que rendía culto al cuerpo y aquellos que no cumplían los cánones de normalidad eran marginados. El pueblo griego de Esparta, por ejemplo, despeñaba a aquellos bebés que tenían algún defecto físico claro. En otras culturas de la época se abandonaba a los niños en las calles. Los judíos consideraban que los defectos físicos eran la consecuencia de algún pecado cometido por los padres y aunque el trato con los discapacitados era más misericordioso, estas personas seguían siendo marginadas de la sociedad. Esta era la realidad de este hombre sordo, alguien que probablemente sobrevivía a base de limosnas, pero sin interés alguno para las multitudes. No sabemos si la compasión de unos amigos o la curiosidad de estas personas por saber de lo que era capaz el famoso Jesús de Nazaret hizo que unos cuantos llevasen a este hombre ante la presencia de Jesús y le rogaron que le pusiese la mano encima. Es seguro que conocían la fama de Jesús y es probable también que le hubiesen visto hacer milagros en otro momento. Y enseguida pensaron que la forma de manifestar su poder era mediante la imposición de las manos. Es la costumbre de los sanadores realizar una serie de ritos mágicos para obrar los milagros. Y si los ritos funcionan, pues la costumbre era repetir los ritos que funcionaban del mismo modo, de la misma manera. Hoy en día también la gente se confía a ritos mágicos, incluso los que se dicen creyentes se aferran a fórmulas de oración para intentar recibir el favor de Dios. Algunos imponen las manos o repiten algún gesto tipo para lograr sanaciones mágicas, tratando de imitar a Jesús, reduciendo a Jesús a un simple sanador. Pero Jesús no era un sanador, Jesús no es un sanador. Y por eso Jesús se aleja de esa imagen. Aparta al sordo de la multitud y lo aparta para que este hombre sordo pueda oír a Jesús.
Vemos entonces en el versículo 33 a un Jesús cercano que se comunica. Jesús huye del espectáculo y centra su atención en esta persona. Lo trata de una forma íntima y cercana. Jesús nunca tuvo temor a mezclarse con la gente. En la cultura judía a la que Jesús pertenecía estaba prohibido tocar a las personas enfermas. Tocar a las personas enfermas o con alguna minusvalía suponía la impureza de aquel que lo tocaba. Era el legalismo de una sociedad que se había volcado en sus ritos y había dejado a Dios a un lado. En este mismo capítulo, Marcos describe cómo Jesús confronta a los fariseos y escribas con la realidad de que lo que contamina al hombre no es lo que está afuera, comida impura, utensilios impuros, sino lo que surge del corazón del hombre. Leemos en el versículo 21, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Versículos 21 al 23 de este mismo capítulo. Pues vemos que Jesús comienza a comunicarse con el sordo y no tiene miedo a tocarlo. Igual que ahora vemos en la televisión los programas para sordos en los que aparece un recuadrito en la esquina de la pantalla, abajo con una persona haciendo gestos para que los sordos puedan entender lo que se está hablando. Pues Jesús comienza a hacerse entender por el sordo. Lo toca porque quiere comunicarse con él y que le entienda. Jesús habla con el sordo sin palabras. Primeramente le mete los dedos en los oídos para que este hombre entienda que Jesús sabe cuál es su dolencia específica. Para que este hombre sepa que Jesús conoce su necesidad y quiere actuar sobre ella. Segundo, Jesús, escupiendo, tocó su lengua. Vuelve a utilizar un gesto para que este hombre supiera que Jesús sabía que la sordera también afectaba a su habla. Jesús sabía que el no oír bien hacía que este hombre no pudiese hablar correctamente. Sabemos que la saliva de Jesús no contenía propiedades curativas. Si alguien recogía un frasco con la saliva de Jesús, pues esta saliva no iba a hacer nada. Pero tenemos que ponernos en la piel, en la mentalidad de las personas de la época para entender este segundo gesto. Ellos entendían que la saliva tenía propiedades curativas y por tanto el gesto que estaba haciendo Jesús, lejos de ser un rito mágico, estaba transmitiendo al sordo el deseo y la intención que tenía Jesús de curarlo. Tercero, levanta los ojos al cielo. Jesús levanta los ojos al cielo en un claro gesto para transmitir a este hombre que el poder que se iba a manifestar en ese milagro procedía del Dios de los cielos. Cuarto, Jesús gimió. De esta manera Jesús está expresando de forma sonora el dolor por la situación en la que se encontraba el hombre, mostrando la misericordia de Dios ante el sufrimiento humano. Una vez que se comunica con el hombre, Jesús hace uso del poder de la palabra y pronuncia en alto una palabra en arameo, efata, que significa sé abierto. Marcos hace referencia a la palabra exacta que utilizó Jesús en su idioma y traduce su significado para los lectores a los que iba dirigido este evangelio, que no conocían el arameo. Inmediatamente fueron abiertos los oídos y se desató la lengua del hombre. No solo sanó su sordera, sino que el milagro fue más allá y pudo este hombre articular palabras perfectamente. El poder de la palabra de Dios se pone de manifiesto y nos transporta al momento de la creación en Génesis 1, en la que Dios fue creando todas las cosas buenas mediante el poder de su palabra.
¿Cuál es entonces la reacción al milagro? Jesús le manda expresamente que no lo cuente. Jesús ordena al hombre y a algunos pocos que pudieron ser testigos del milagro que no lo contaran. Es algo que a primera vista nos puede extrañar, pero Jesús les insiste en que no lo cuenten, por dos motivos. La fama de Jesús se extendía también por las regiones paganas, y Jesús no quería convertirse en un simple sanador, el que las personas siguiesen solo por el beneficio que obtenían de sus milagros. Y eso estaba pasando ya. En palabras de Jesús que leemos en Juan 6:26, Jesús dice: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. La gente estaba cegada por su propia naturaleza humana. Las señales, los milagros eran la manifestación de que Él era el Mesías de Dios, y la intención de los milagros no era resolver los problemas temporales de la gente, era que las personas creyesen en el mensaje que Él traía. En Juan 14:11 les insistía Jesús: solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, o al menos crean por las obras que me han visto hacer. Pero la razón principal de por qué Jesús le manda expresamente que no lo cuente, la encontramos en Marcos, el capítulo 8, los versículos 30 y 31. En ese momento, después de que Pedro dijera de Jesús: tú eres el Cristo, Jesús le manda a sus discípulos que no dijesen esto de él a ninguno, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Un mensaje de un Dios milagroso es un mensaje incompleto. Ni siquiera basta con reconocer que Jesús era el Mesías. El mensaje de Cristo, Dios Todopoderoso, ha de incluir lo que Pablo dice en 1 Corintios 15, del 3 al 4, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Jesús le manda al hombre que no lo cuente, y también a la gente que pudo ver el resultado del milagro. Pero la reacción de ellos fue que no se pudieron resistir y lo contaron. Es comprensible. Algo maravilloso que escapa al entendimiento humano es difícil de callar. Era sordo y ya no lo es. Pero también sorprende cómo este hombre, que había recuperado el oído, ahora era incapaz de escuchar el mandato de Jesús de no contarlo. La euforia de los sentimientos humanos estaba nublando el entendimiento y la obediencia al Señor. Y ese es el resultado de un mensaje basado en los sentimientos y en las experiencias exclusivamente. Puede llegar a ocultar al verdadero Cristo y esconderlo tras la imagen del Dios soluciona problemas. Y puede llevarnos a transmitir un evangelio recortado e incompleto, que oculta la realidad del pecado y diluye la verdadera obra de Cristo en la cruz. Seguramente los discípulos fueron testigos en primera persona de este milagro y solamente más adelante entenderían la obra completa de Jesús tras su muerte y resurrección. El limitarnos a ver lo extraordinario de un milagro temporal y no ver al Dios que se manifiesta a través de ellos, de esos milagros, nos lleva a no ver que este es un milagro que apunta a la eternidad. En el versículo 37, la gente no puede evitar exclamar: bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. La gente veía cómo las personas se sanaban inmediatamente y que no eran trucos de feria. Eran sanaciones completas que no dejaban de funcionar al tiempo.
eran milagros que solamente Dios podía obrar. De hecho, hubo un momento cuando Juan el Bautista estaba encerrado, estaba encarcelado, antes de ser ejecutado, que tuvo dudas acerca de si Jesús era el Mesías esperado. Juan envió a dos discípulos de él, a dos discípulos suyos, a Jesús para preguntarle pues esta duda que tenía. Y Jesús les respondió a estos dos discípulos con un mensaje con el que Juan claramente entendería que sí era aquel a quien esperaban de parte de Dios. Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Con estas palabras Juan entendía que aquel que estaba obrando estos milagros era el enviado de Dios, el Mesías de Dios. Vemos aquí en este versículo 37 que Marcos utiliza pues esta cita con intención. Estas palabras que incluye Marcos en su Evangelio en este versículo 37 están utilizadas con intención. Anteriormente, en el versículo 32, utiliza una palabra, es la palabra tartamudo, que proviene de un vocablo griego, mogilalos, una palabra que en el Nuevo Testamento solamente aparece aquí. Esa misma expresión aparece una sola vez en el Antiguo Testamento, en Isaías 35, un pasaje que describe el futuro glorioso de Sión. Este milagro terrenal es solo el anticipo de la gloria futura. El gozo de una sanación temporal como esta no es nada comparado con el gozo eterno que espera a aquellos a los que Cristo ha salvado espiritualmente y que tendrán cuerpos eternos, glorificados, sin imperfecciones. Este milagro nos habla no solo de un hacedor de milagros, no solo de un gran maestro, no solo de alguien a imitar, nos habla de Dios, nuestro Salvador, pero también de Dios, nuestro Señor, al que debemos escuchar y obedecer. En los tiempos del coronavirus, en estos tiempos, las personas buscan al Dios capaz de sanar a cualquiera de esta enfermedad. Muchas personas han vuelto a Dios pidiendo ser curadas o pidiendo por otros para que superen la enfermedad. Muchos otros claman por el sustento económico y muchos ruegan a Dios que les proteja de la crisis económica que se avecina. Y les quiero preguntar, si superamos esta enfermedad, ¿dónde estaremos dentro de un año? ¿Dónde estaremos dentro de 5? ¿Dónde estaremos dentro de 10 años? El Dios de la Biblia, el Dios que hemos visto hoy en este pasaje, no es un Dios limitado a los milagros temporales. Predicamos de un Dios que sobrepasa lo temporal, un Dios que no se aferró a ser Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Un Dios que a través de su sacrificio en la cruz nos sana de la única enfermedad importante de la cual no existe cura alguna. Una enfermedad que no se burla con el confinamiento, que no podemos vencer entre todos y de la cual ningún ser humano encontrará nunca vacuna: el pecado. Una enfermedad que nos lleva a la muerte eterna. El otro día veía una imagen en la tele, los carteles estos en los balcones que se dibujan con un arco iris y que tienen escrito esta frase que dice: todo va a ir bien. Y lejos de animarme, ese mensaje me entristecía, porque no es toda la verdad.
como el hombre sordo, aquellos que no reconocen a Jesús como Señor y Salvador, son sordos a la dirección de Dios. Están perdidos, llevados por unos y por otros, buscando distintas cosas en las que depositar su confianza y poder descansar. Unos depositan su confianza en el dinero, otros en la salud y el deporte, otros en disfrutar de los placeres de la vida, en conocer lugares, en conocer personas, en conocer culturas, en practicar religiones. Quizá pienses que todo irá bien si recuperas todas estas cosas en tu vida, pero son placebos, son sustitutivos falsos que impiden escuchar el verdadero mensaje que nos muestra quién es Jesús y cuál fue su cometido en la tierra. Nuestra mayor sordera es el pecado. El pecado nos impide escuchar quién es Dios, el pecado nos impide escuchar de Él y el pecado nos impide escucharle a Él. Solamente cuando Jesús se acerca a nosotros y una vez que le conocemos a través de la Biblia, Él y solamente Él nos libera del yugo del pecado, nos sana. Solo Cristo, ninguna otra cosa, ningún otro camino existe para llegar a Dios. Hermanos, al igual que este hombre, reconocemos la obra asombrosa de Cristo en nuestras vidas, pero nosotros disponemos del mensaje completo del Evangelio y hemos sido comisionados, ahora sí, por Cristo mismo para hablar de ello. Ahora tenemos el mandato de parte de Cristo de hablar de Él, de contar cuán grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Conocemos su obra en la cruz, justificando nuestros pecados, y conocemos su resurrección, venciendo a la muerte. Eso lo conocemos a través de la Biblia. Pero no solo eso, disponemos del Espíritu Santo con nosotros, que es capaz de poner palabras en nuestra boca. Y cuidado, cuando no hablamos de su Evangelio completo, estamos haciendo oídos sordos a lo que Él nos demanda. Seremos personas que oyen pero que no escuchan. Nuestro mensaje será como el de un tartamudo que no sabe de lo que habla, que produce sonido, pero su mensaje no es efectivo. Si tenemos en nuestra vida a Cristo, cuando tenemos en nuestra vida a Cristo, entonces sí podremos decir que con Cristo todo irá bien. Oremos. Sí, Señor y Padre Santo, te damos gracias, Señor, por haber manifestado tu mensaje a través de tu Hijo Jesús. Te damos gracias, Señor, porque sus milagros manifestaban que lo que Él hablaba, que lo que Él decía, venían de parte de ti, que eran palabras de Dios. Señor, te pedimos que no anhelemos los milagros terrenales, que solamente sirven para un momento, Señor, sino que apreciemos el poder de tu palabra, Señor, y recordemos el mayor milagro que tú hiciste por el ser humano, que fue morir en la cruz y después resucitar, venciendo a la muerte y marcándonos el camino que llevaremos nosotros hasta ti. Señor, te damos muchas gracias porque tú te has revelado a través de tu palabra y queremos seguir conociéndote a través de ella, para confiar cada día más en ti. Señor, ponemos en tus manos a todos aquellos que todavía no te conocen, Señor, que andan buscando un alivio en sus vidas sin saber que el único alivio en la vida del ser humano es tenerte a ti, Señor. Ayúdanos a transmitir el mensaje completo, el mensaje de que habla de tu Hijo Jesús como Dios, como Señor y Salvador, como aquel que tiene el poder de hacer las cosas que hacía Dios, pero también, Señor, aquel que murió en la cruz para limpiar nuestros pecados, para presentarnos justos delante de ti, y aquel que fue resucitado venciendo a la muerte que es la consecuencia para el ser humano de su pecado, la mayor enfermedad, de la cual
Solamente tu Hijo Jesús es la cura. Muchas gracias por esta palabra a la que podemos acceder, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú
Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor.